la veleta con el toro embolado. Es que, quiero decir, que tampoco fueron muchos años los que se hicieron aquí, pero es que era algo esencial, es que era en nuestro ADN estaba esto. La Comunidad Autonómica de Cataluña, señores, no hay nada prohibido. En Cataluña se pueden hacer corridas de toros y en Cataluña se pueden volar toros. Tenemos que intentar demostrarles a los políticos que sabemos gestionarlo y que sabemos hacerlo bien y que va a salir todo bien. 20 minutos hay en otros pueblos que no quiero nombrar para no meterlos en aquí, que se tiran 2 horas los toros por la calle. ¿20 minutos? No, venga, hombre, por favor. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Quién dijo miedo? Hoy nos vamos a meter con un tema legal que lleva bastantes años perjudicando a la Comunidad de Madrid. Y sí, vamos a hablar del reglamento taurino que acaba de salir hace apenas unas semanas, el 9 de julio, si no me equivoco, corregidme por aquí. Pero para ello no podían faltar nuestro querido amigo Miguel Ángel, que es abogado taurino y ha estado ahí trabajando y luchando por este reglamento y por este cambio, que aunque sea poquito nos beneficia. Y como no, nuestro gran amigo, el Mestre, para resaltar aquí los puntos que se nos pasen por ahí, bueno, y que él nos cuente un poco las diferencias que ve entre el reglamento que existía anteriormente, del cual él sí pudo disfrutar, y su lucha que tuvo nada más haberse cambiado el reglamento en el 96. Y bueno, que ve que mejora este nuevo reglamento ahora. Así que vamos a empezar con el reglamento. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, un placer, ya sabes. Poneros el micro, ya sabes que os lo podéis mover porque las fallas técnicos. Sí, pues Ahí bien, ¿no? aquí yo creo que se oye bien, ¿no? Sí, te lo bajas, tú ponte cómodo. Ahí, perfecto. Perfecto. Pues ya está, pues, Ya lo tienes. pues un placer estar aquí. Y bueno, vamos a ver qué da de sí, que tiene más pegas yo creo que virtudes, el nuevo, pero bueno, algo es algo. O sea, tú que has estado ya echando ahí, ahora que habéis estado aquí hablando un poco, ¿tú crees que el reglamento tiene muchas trabas dentro de lo poquito que nos han dado? A ver, tiene sus cosas, ¿no? Hay algunas que tampoco podremos, a lo mejor, por dar malas ideas a nadie, ¿no? De desvelarlas, pero que yo en líneas generales estoy contento en algunas cosas, pero en otras, bueno, pues como suponíamos, pues al final se ha impuesto pues la corrección política, ¿no? Y bueno, pues algunas cosas deseábamos que hubieran pasado, principalmente pues que se hubiese regulado el toro embolado de forma expresa, el toro de cuerda de forma expresa también. Pero bueno, en Colmenar yo creo que vamos a poder disfrutar y vamos a poder recuperar muchas cosas por las que hemos estado luchando. De hecho, cuando empecé yo, empezó Segorbe, o incluso él antes que yo. Y hemos ido juntos mucho tiempo, durante mucho tiempo peleando por esto. Y sobre todo, yo, a ver, no me gusta pecar de egoísta, pero sobre todo el espíritu con el que nosotros hemos hecho esto era recuperar festejos de Colmenar. Y luego, bueno, pues oye, si el resto de los pueblos de la Comunidad de Madrid han podido recuperar los suyos y han podido sacar otras cosas y incluso, bueno, pues de otros ámbitos geográficos, pues bienvenidos sean. Bueno, y tú, Mestre, que lo has podido leer así un poquito el reglamento por encima y el resumen, Sí, le hemos estudiado, ¿qué opinas? le hemos estudiado un poco y bueno, por lo menos es algo mejor de lo que teníamos antes, ¿no? De lo que hemos tenido durante 29 años. Es exactamente del 26 de julio del 96 al 9 de julio del 2025, pues son casi 29 años, pues de un sufrimiento como aficionado, porque claro, cuando tu afición comienza con una libertad increíble, en una comunidad increíble como es la de Madrid, que teníamos prácticamente de todo tipo de festejos tenían cabida en la Comunidad de Madrid,
Y de la noche a la mañana, porque fue con nocturnidad y alevosía, pues nos pegaron un vuelco, un reglamento totalmente pues muy radical. De hecho, hemos estado en 29 años que la única comunidad taurina que no soltaba vacas en la calle era la Comunidad de Madrid. Y luego, aparte de eso, pues las restricciones de jugar con el toro en la calle que el reglamento nos impedía. Hemos seguido jugando con el toro en la calle por encima de denuncias, porque a mí personalmente, pues sí, me llegó una denuncia en el año 2001 con la cuantía de 60.000 euros por pegar un quiebro a un toro en la calle. No la pagué, no, o sea, no os asustéis. Que no pagué, porque luego recurrí, lo hice yo todo solo, lo recurrí, me bajó a 600, la seguí recurriendo y me la quitaron por la presunción de inocencia, porque yo ya dije que íbamos a juicio. Sí me consta que había gente que ha tenido que pagar 600 euros, incluso gente pues que también le ha llegado la denuncia con 60.000 euros, que esos primeros minutos que te hacen firmar esa denuncia y pones 60.000 euros se pasan mal, ¿no? Simplemente por quebrar a un toro en la calle. Yo ya lo decía, ¿no? Que cuando en el mismo país, por hacer lo mismo, en un sitio te aplaude, te premian y en otro sitio te penalizan, es complicado de explicar, y es complicado también de buscar algo lógico en eso. Pero bueno, aparte de esas historias, bien, el reglamento se ha cambiado ya por fin. Lógicamente no es como queríamos nosotros, como ha dicho Miguel Ángel, esto empezó principalmente para intentar sacar lo que teníamos en este maravilloso pueblo, que era un abanico de espectáculos taurinos increíble, y lo seguimos teniendo, porque aquí tenemos, pues, tenemos matadores de toros, tenemos novilleros, tenemos grandes recortadores, tenemos la mejor cuadrilla de moladores de España o del mundo. Entonces, queríamos que lo mismo que el torero puede desarrollar su actividad todavía en Colmenar de Oreja, afortunadamente, el novillero, el recortador, pues también al que le gusta el toro en la calle queríamos que también se le respetase, y el tema del toro embolado, que ha supuesto mucho y supone mucho para Colmenar de Oreja, pues que se pudiese disfrutar aquí. No sé exactamente, ahora Miguel Ángel lo comentará un poco mejor, hasta qué punto podríamos llegar a disfrutar de eso. Pero bueno, en líneas generales, teníamos un reglamento tan restrictivo y tan pésimo que con poquito que ha cambiado, pues nos debemos de sentir felices, eso sí, sin bajar la guardia. Sí, una cosa sería ser... Y la gente que ha estado estos últimos años ahí, porque yo ya, como hemos hablado antes con Miguel Ángel, off the record, me fui porque ya me suponía mucha carga personal para mí. Porque yo empecé en esto, o sea, el reglamento se cambió el 26 de julio del 96, el último viernes de octubre del 96, yo con 24 años yo ya estaba reunido con el consejero de la Comunidad de Madrid, que se llamaba Jesús Pedroche, o sea, que me acuerdo perfectamente, y con el director de Asuntos Taurinos, que era de apellido se llama Pacheco, que era alcalde, me parece, de Fuenlabrada, que falleció el hombre, que descanse en paz, y estaba reunido con ellos con 24 años. Fue una lucha. Luego en el camino pues se juntó muy buena gente como Miguel Ángel, y hicimos muchas cosas. Yo ya lo tuve que dejar porque me podía conmigo tanta presión y tanto tiempo personal. Siguieron Miguel Ángel, siguió Kim y tal, y han podido cambiar algo. Pero bueno, estamos felices por el cambio, podía ser mejor, y no creo que no. Vamos a seguir luchando, y vamos, ya que estamos ahí, para que esto no baje y sigamos sumando en festejos populares, y solamente queremos en la Comunidad de Madrid lo que se hace en toda España, o sea, disfrutar libertad, de nuestra libertad, disfrutar de nuestra sí, vida. a ver. Hemos nacido en la Comunidad de Madrid, pero es de España la Comunidad de Madrid. Sí, que parece que va aparte. ¿Qué se podía hablar? Las comparaciones, que todo el mundo que no sepa de qué va esto, de hablar de Cataluña. Y es que en Cataluña no hay nada prohibido, señores. No, hay Cataluña, en la Comunidad Autonómica de Cataluña, señores,
no hay nada prohibido. En Cataluña se pueden hacer corridas de toros, y en Cataluña se pueden volar toros, y en Cataluña se puede soltar toros en la calle, y en Cataluña se puede enmaromar toros, Sí, sí. y en Cataluña pueden hacer bous a la mar, y en la Comunidad de Madrid no. Incluso en zonas muy, muy independentistas, ¿no? Como Cardona, por ejemplo, que allí el festejo popular es algo esencial. Y efectivamente, o sea, a mí realmente cuando a mí me pica la mala hostia, ¿no? Con el reglamento este, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es porque precisamente dices el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Y claro, yo ya me lo planteaba como jurista, ¿no? Decía, pero esto es verdad. O sea, somos iguales ante la ley, y resulta que la mejor cuadrilla del mundo, que es cuando realmente yo empiezo a defender esto, ¿no? Incluso un poquito antes, en el 2004, en un foro taurino que había, que no existía ni Facebook todavía, empiezo a defender esto y joder, me llevo la sorpresa de decir, coño, que los emboladores han sido campeones de España, macho, en Zaragoza. Y ahí es cuando digo, ¿cómo es posible? O sea, que estos tíos, que están en un pueblo en el que todavía, que existían las pesetas, las pesetas estaban, se quitó la peseta en el año 2001, creo recordar, o en el 2001. Pero yo he visto bolsas aquí de Colmenar que ponía 5 pesetas y ponía el toro embolado en la bolsa, es decir, se veía la efigie del toro embolado, macho. Y decía, joder, y tenemos en la torre, en la plaza, tenemos la veleta con el toro embolado. Es que quiero decir que tampoco fueron muchos años los que se hicieron aquí, pero es que era algo esencial, es que era en nuestro ADN estaba esto. Y me daba muy mala leche, ¿no? Decir, joder, que bueno, que estos chavales empezaron como aficionados, llegan a ser la mejor cuadrilla y siguen siendo para mí, bueno, a ver, sin desmerecer a otras, ¿no? Pero están dentro de las mejores cuadrillas, para mí son la mejor cuadrilla, sobre todo por eso, porque decir, fíjate qué par de cojones tiene esta gente que se tiene que ir fuera de su pueblo, se tienen que ir a Castellón, se van a Valencia, se van a Zaragoza, se van a Amposta, miles de kilómetros, y que aquí no se pueda. A disfrutar de una tradición que aquí siempre han tenido. En resumidas cuentas, nos podemos alegrar, pero no podemos conformarnos con lo que nos han dado. Hay que seguir exigiendo lo que nos merecemos, pues porque al fin y al cabo, como bien dice Miguel Ángel, todos somos iguales ante la ley, y por qué nosotros no y los demás sí. Entonces, vamos a meternos de lleno con el reglamento, que habrá alguno que diga, madre mía, estos nos van a marear hoy aquí. Pero no, vamos a meternos de lleno con el reglamento, que habrá mucha gente que esté con muchísimas ganas de saber sus especulaciones si son verdad. Y bueno, pues aquí estamos nosotros tres para interpretarlo cada uno a su manera, y que luego jurídicamente nos lo indiques tú bien cómo debería ser, Miguel Ángel. Así que, para empezar, yo quiero irme a las disposiciones generales del reglamento, donde se hacen las definiciones de los diferentes festejos populares. Y en el primero sería que los espectáculos taurinos populares, pues como todos bien sabemos, son aquellos en los que, como reúne aquí el reglamento, en los que se conducen, corren o torean reses bravas de lidia sin que la muerte del animal se produzca en presencia de público. Es decir, la muerte del animal sigue ocurriendo al terminar el ciclo, como se llama ahora, que ahora lo explicaremos, o las fiestas, pero que no lo vea la gente o sí, no cambia la cosa, o sea, se sigue muriendo el animal. Y vamos a pasarnos me salto la de las actividades formativas taurinas, que pues al fin y al cabo no quiero desmerecer a nadie, pero sí es verdad que las novedades están en donde están, que son en los espectáculos taurinos tradicionales de otros territorios, que eso se ha reunido ahora, donde aquí pone que los espectáculos taurinos populares propios de otros ámbitos geográficos y otras tradiciones taurinas de fuera de la Comunidad de Madrid, para los que no es necesaria la existencia de arraigo en el lugar donde se vayan a celebrar. Es decir, en este reglamento pone que nosotros podemos coger un festejo que se hace mismamente en Zaragoza, que es muy, muy popular, el festejo de los roscaderos. ¿Nosotros podemos coger y traer ese tipo de espectáculo taurino popular o ese festejo taurino popular? Sí, precisamente
eso está preparado para eso. A ver, yo os cuento un poco el origen de este artículo. El reglamento que nosotros propusimos no iba un artículo de este tipo, pero sí había por ahí otro reglamento, otro borrador muy anterior, que lo que pretendía era un poco decir, bueno, vamos a intentar fomentar otros espectáculos de otros ámbitos geográficos, y al final, bueno, pues se ha añadido por ese motivo. En cierto modo, el problema que tiene el artículo 61 es que entra un poco en contradicción con el artículo 5. Sí. Que ese además es un artículo que no ha pedido nadie y que, bueno, se ha hecho, yo creo que simplemente por oportunismo político, no por otro motivo. Yo soy así de sincero. Creo que sobra un artículo Donde te dicen cómo tratar al que hable del animal. bienestar animal, más que nada porque es que la afición al festejo popular hoy día, si no respeta al animal, pues el resto de los aficionados le echan fuera. Es decir, el respeto es básico y es algo fundamental porque es tu compañero de encierro, tu compañero de festejo, es decir, es el protagonista. El toro está por encima de todo. Le tendría que tener claro todo el mundo. Claro, y yo creo que es un reglamento que se ha hecho un poco, hay que también ponerse un poco en la piel del político y decir, bueno, claro, es que nosotros estamos en un bando, pero claro, los que están en el otro, los animalistas, pues quieren tener ahí algo en el que... Sí, a lo que agarrarse. Claro, que digan, entonces ellos dicen, no, a ver, que nosotros no estamos aquí permitiendo ningún tipo de maltrato. Claro, pero tú te vas al artículo 5 y yo no quiero dar pistas, pero claro, te dice que está prohibido sujetar, atar, pero claro, puntualiza de forma cruel. Ya Claro, estamos, como o sea, siempre. ya da lugar a interpretación. ¿Qué es de forma cruel? Ahí quién tendría que interpretarlo en el caso, porque luego ahí, más adelante, pone que en el caso de que cueste encerrar a la res en un tiempo, pues que se facilite la soga o otro tipo de medidas para encerrarlo de manera rápida. Ahí sí, se hace una excepción clara, ¿no? Claro. Pero si te vas al artículo 5, donde reúne esto que acabas de decir, ¿cómo jugamos? ¿Cómo lo debe interpretar un delegado gubernativo? Pues tenemos el mismo problema que siempre hemos tenido y que vamos a seguir teniendo mientras esto no cambie. Es decir, mientras no haya una apuesta clara por este tipo de festejo popular, por el toro ensogado, por ejemplo, por el toro embolado, pues vamos a tener un problema. Igual que lo tienen, pues lo hemos estado teniendo con el toro de cajón en ciertas zonas geográficas de la Comunidad de Madrid, la zona norte, por ejemplo, pues te toca un delegado gubernativo que dice que el toro de cajón está prohibido porque lo dice él. Sí, porque no lo pone en Y ningún lado. entonces no te hace un informe favorable y no te van a autorizar ese toro de cajón. Y sin embargo, pues tienes Colmenar, tienes Villaconejos, que Villaconejos ahora está dentro de la agrupación de toro de cajón de toda España, o sea, y creo que va a ser la sede las próximas fiestas. Del Congreso. El Congreso de Toro Cajón. Entonces, bueno, pues tenemos el mismo problema. Yo lo que creo que ahora, a ver, el gobierno es mucho más receptivo, el gobierno de la Comunidad de Madrid y el Centro de Asuntos Taurinos, o al menos da la impresión de que quieren ser más receptivos en el sentido de formar un poco a los delegados gubernativos, porque hay muy poca formación. Es decir, hay delegados gubernativos que son aficionados a los toros, son muy aficionados al festejo popular y no te van a poner ninguna pega. Pero en principio, a ver, hay una cosa en el reglamento que creo que es buena, que es la consulta, que es para no dar palos de ciego. O sea, tú quieres hacer un festejo de roscaderos aquí en Madrid, pues lo primero que tienes que hacer es elevarse una consulta, que es un festejo que no tiene arraigo, que está fuera de la Comunidad de Madrid y entra dentro de lo que diríamos del artículo 61. ¿A quién se le consulta, perdona? Creo que según el reglamento lo que dice es que hay que consultar a la Dirección General de Seguridad y tiene que tener un informe también del Centro de Asuntos Taurinos. Creo recordar, porque tampoco... ¿Y quién es la persona que autorice eso? En teoría, ¿quién lo autoriza? Pues igual que está siendo ahora, la Dirección General de Seguridad. Vale. O sea, igual. O sea, ahí no cambia nada. Ahí no va a cambiar nada. Y yo creo que unos roscaderos se van a poder hacer sin ningún problema. Pero claro, unos forcados, por ejemplo, portugueses, que además es que salió el tema de los forcados. Pues lo mismo, es sujetar a las reses. Claro, pero no es de forma cruel. ¿Quién define eso? Es decir, si el problema que tenemos es que la Comunidad de Madrid autoriza un espectáculo, va a autorizar un espectáculo, pero luego va a llegar alguien que va a denunciar, porque va a decir que se ha incumplido el reglamento, y vamos a entrar en conflicto, y hay quien va a tener que decidir, pues va a ser juzgado, como siempre. Porque nadie ha tenido las narices, hablando en plata,
a dejar las cosas claras y hablar con la boca grande, sino que lo han hecho ahí. Eso es lo que yo digo que no me como- gusta de este reglamento, pues que por corrección política pues no define, es decir, hay una inseguridad jurídica menos de la que había antes, porque lo que había antes es que estábamos en la mierda, o sea, era Peor no podíamos estar. todo interpretable, pero sigue existiendo esa inseguridad jurídica. Y al final, pues mira, si recordáis, el toro embolado en Colmenar, una de las denuncias, no sé si fue la del 93, creo recordar, que se aplicaba el reglamento estatal del año 91 todavía. En el reglamento estatal del 91 no estaba prohibido el toro embolado. Pero ¿qué ocurre? Que sí que estaba prohibido el maltrato. Entonces, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ya no sé, me bailan las fechas si es del 2005, que llegó al Tribunal Superior de Justicia, que lo que decía es que había quedado acreditado que el toro no sufría físicamente, pero que sí que sufría un maltrato psicológico. ¿Y eso quién lo definió? El toro eso tenía maltrato psicológico. las pelotas del juez. Psicólogo Básicamente. el psicólogo de toros. No, Efectivamente. yo quiero que el mestre, en lo que estamos hablando de este artículo 5 y el 61, que son contradictorios, ¿qué opinas tú sobre eso? Yo creo que es premeditado, ¿no? Cuando haces algo ambiguo, pues te da la posibilidad, con esa ambigüedad, de cambiarlo sobre la marcha. El que teníamos antes era ambiguo en muchas cosas, por ejemplo, en el tema, bueno, no ambiguo, porque al final especificaba que las únicas reses que no se podían recortar en la calle o tocar en la calle eran las de lidia, y especificaba también que las de lidia eran las reses que por la tarde se lidiaban en un festejo, ya sea de corrida de toros, novillada, rejones o concursos de recortes. Por lo tanto, los capeas sí se podían tocar en la calle, pero como no estaba especificado desde el punto de vista los toros de capea, los toros que no vayan a ser designados a ningún espectáculo que no sea corrida o novillada o rejones o concurso de recortes o tal, sí se pueden jugar con ellos en la calle. Como no ponía eso, pues ha dado lugar durante este tiempo a muchas sanciones, persecuciones, o sea, ha habido veces que era de risa, de película, como por quebrar a un toro en la calle, pues se te echaban encima 7, 8 agentes de las fuerzas de seguridad, como si estuvieses haciendo algo pues absolutamente criminal, ¿no? Cuando lo único que estabas haciendo era algo que permitía el reglamento, pero que era ambiguo, y algo que en todas las comunidades de España, en todas las restantes comunidades de España se hacía. ¿Qué han hecho ahora con este reglamento? Pues también hay un poco de ambigüedad, y yo creo que dentro de la permisividad que hay con los nuevos festejos que se pueden hacer, pues esperemos que no, pero la ambigüedad existe, y también va a haber, a través de esa ambigüedad hay diferentes puntos de interpretación, y como dice Miguel Ángel, sí debería de formarse a los delegados gubernativos o a los agentes de la autoridad sobre lo que van a ver, sobre su trabajo, sobre lo que van a trabajar, ¿no? Porque yo sí también tengo la anécdota de que hace tiempo, pues un agente no digo la fuerza, pero un agente de la Fuerza de Seguridad del Estado que le conocía del instituto, como le encontré en un encierro, y me pidió asesoramiento, porque le habían mandado del delegado gubernativo, no tenía ni idea de nada, y me pidió asesoramiento, y estuve con él varias veces en verano. Pues, mira, David, ¿esto se puede hacer? Sí, no te preocupes. No me jodas, tal. Digo, que no te preocupes, que esto se puede hacer, tal. Y esto, digo, esto yo creo que no. Bueno, pero llama la atención y ya está, no te pongas aquí, tal. Entonces, sí deberían de formar y no ir con la regla, con el milímetro, porque al final son animales, esto es una tradición, son animales, y no va a salir todo lo como salga el reglamento, ¿no? Lo que pone el reglamento. Luego hablamos o comentamos pues una cosa que es, pues, aparte de muchas cosas, pero todo lo de los 20 minutos. Antes eran 15, ahora 20. El tiempo. O sea, ¿qué ser humano? O sea, voy a mirar, ¿cuál es mi cámara? Esa. La de medio. La de media ahora mismo. ¿Qué ser humano se le ha ocurrido poner 20 minutos de lidia de un toro? ¿Qué ser humano se pone a regular un reglamento sin tener ni idea de lo que es un toro? Porque, como ha dicho Miguel Ángel, los mayores defensores del toro
somos nosotros. Los mayores amantes del toro somos nosotros. Nosotros damos la vida por el toro. Yo tengo amigos que han muerto con el toro. Y amigos que están en silla de ruedas con el toro. Y le siguen queriendo al toro. ¿Qué ser humano limita a 20 minutos una suelta de reses? Pueden ser 10 minutos, o pueden ser 5, o pueden ser 1 hora. Depende del toro. ¿Por qué no nos dejan a nosotros regular eso? Porque si esta tradición lleva siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y genera un montón de dinero a las arcas del Estado español, es porque nosotros, los aficionados, la hemos mantenido con nuestra sangre, con nuestro dinero y con nuestro tiempo. ¿20 minutos? ¿De qué 20 minutos? ¿De qué? Si estás viendo esto, tú el que has puesto 20 minutos, ¿tienes idea de qué va esto? Por favor, ¿20 minutos? Esto no es el fútbol, esto no es un partido de baloncesto ni de hockey. Esto son la fiesta de los toros, la fiesta de España y de todas sus comunidades y de todos sus territorios. ¿20 minutos? Hemos avanzado 29 años para 5 minutos más, para que cuando tengamos el toro que nos ha valido 10, 12 mil euros y a los 17 minutos el toro se venga arriba, haya que meterle con una persona tocándose el reloj como si fuese esto un campo de fútbol o como si fuese esto un campo de curling. ¿Estamos locos o qué? Ahí la hemos cagado un poquito. Efectivamente. No, yo me pondría a aplaudirte ahora mismo. Me he quedado a gusto. La verdad que ha sido buenísimo. Ha sido buenísimo y vamos. Y lleva yo, toda sabes, con esa filosofía al fin del mundo. Y lleva es que toda es la verdad. razón. Si es que es así. Y es que además la defensa que se hizo sobre eso, era precisamente decir, a ver, hay toros que aguantan 10 minutos y hay toros que pueden aguantar 1 hora. Si es que eso depende del toro. Y es que eso tiene que ser a criterio, bajo mi punto de vista, tiene que ser a criterio veterinario, a criterio del presidente del festejo, que son los que tienen que decidir, asesorados por los colaboradores voluntarios que están abajo, de decidir si este toro, joder, pues hemos visto toros que en 10 minutos, aquí hemos visto toros que en 10 minutos se aquerencian en el centro de la plaza Y no hay nada que da hacer. asco matarlos. Pero, coño, hay otros que se vienen arriba y encima además dando la posibilidad que da este reglamento de llegar incluso hasta toros que no llegan a los 7 años, o sea, que un cinqueño y un toro de 6 años no puede aguantar una lidia de 40 minutos. Sí, lo aguanta. Y ya no te digo en la plaza, o sea, te digo en la nueva modalidad que hay, por ejemplo, del circuito urbano cerrado, en un circuito urbano Me estáis cerrado. desvelando muchas cosas, me voy a cagar en vosotros. Ya, hombre, pero es que viene a cuento. Esto va sobre la marcha, Sergio. Yo creo que viene a cuento, igual que venía. No, viene a sí cuento viene, decir viene a cuento. Luego que, por puntualizaremos ejemplo, un poco, pero con sí viene a cuento, sí. Kimi ha luchado por el ganado de corro. Ha luchado hasta el final por el ganado Para de que corro. pueda volver a la ganadería, ¿no? Efectivamente. No, más que nada porque es que, en palabras de él, el ganado de corro disfruta en una suelta. O sea, Y es se lo verdad. pasa mejor el Es ganado que- de corro Es que que eso es está verdad. corriendo. Eso es Y verdad, eso es verdad. Y eso él lo conoce mejor que nadie de aquí. Las mejor que vacas yo se y lo mejor toman que como un nadie. juego y los animales de corro se lo toman Y como un eso, juego. joder, y eso lo hemos defendido y no había manera, o sea, y decir, bueno, ¿y por qué no? Pero ¿por qué no? Yo eso no lo entiendo, sinceramente, porque no veo la necesidad de tener que sacrificar tantos animales o mismamente las hembras, que sí, que puede haber peligro, pero yo creo que el que sale a los toros y es aficionado a los toros es un poco consciente de que el peligro está allá. O sea, aunque el animal esté limpio, aunque no haya salido antes, lo que me quieran contar, lo vemos en Valencia. Es que lo vemos en Valencia que salen los animales 10, 12, 14 veces y hay veces que van mejor, hay veces que van peor, pero los recortadores siguen recortando, en Valencia enfilan, ruedan, los saltan, hacen de todo. Los animales dan un espectáculo subiendo por pirámides, trepando por paredes así, escaleras, subiendo por tablaos, rematando contra los hierros sin frenar, o sea, bravura pura y dura. Y al fin y al cabo aquí no nos lo permiten, nos privan de eso que es tan bonito, de verdad, que es tan bonito de ver como unas vacas, 6 vacas de una misma ganadería,
vas y cada día compiten por ser las más bravas, las mejores, en una semana taurina de un pueblo donde cada día pues echan, yo qué sé, ¿cuántos animales puede haber, mestre? ¿En una semana? En una semana taurina, Pues, tú que has sido presidente de la semana taurina de Pues, Puzol. yo qué sé, pues entre por la mañana y por la noche suma a lo mejor 14 o 15 animales al día, pues 15 por 7, pues multiplica. Más algún día que tengas algún especial, pues se te van 100 animales. Y es ganado que es muy asequible para los ayuntamientos, para las peñas, porque con poco dinero puedes tener una gran cantidad de animales que pueden volver a su casa y pueden disfrutar. Entonces, no veo el problema. No, te iba a decir, Ardón el clavo. ¿Qué opinan algunos ganaderos de esto? Ahí ¿Estás está el diciendo? problema. Para mí, ahí está el verdadero problema. O sea, Es que yo lo que quiero decir. Bueno, dilo tú. El reglamento de la Comunidad de Madrid también atrae mucho trasfondo, ¿no? O sea, tiene muchos intereses, como todo en esta vida. Iba a decir un calificativo antes de vida, pero bueno, eso ya lo hacéis vosotros. En esta vida, entonces, claro, si tú eres ganadero de reses bravas y no tienes de corro, y no has trabajado nunca el corro, y eres ganadero de la Comunidad de Madrid, no te va a interesar que exista el corro. Pero pan para hoy y hambre para mañana. Pero Efectivamente. como ha dicho Sergio, al final, en la vida, lo que manda es el dinero. Si tú tienes dinero, puedes hacer unas cosas, y si no tienes dinero, no puedes hacer unas cosas. Si tienes dinero, mucho dinero, te puedes ir de vacaciones a las Maldivas, un mes allí a un resort de esos que estás en el salón y te caes al mar. Y si tienes poco dinero o menos, pues a lo mejor te vas un fin de semana a Benidorm, a quinta línea de playa, allí donde está la Plaza Toros de Benidorm. Pero disfrutas, o sea, al final te vas de vacaciones, pero entonces, esto es lo mismo. Yo creo que el corro es la semilla que de todo Del esto. El festejo corro popular. es la semilla del festejo popular, el corro es... O sea, las grandes ferias taurinas, manejadas por grandes empresarios, con unos beneficios increíbles para el empresario y deficitarios totalmente para el espectador, porque al final vas a una feria como la de Madrid 30 tardes y sale el primer día Talavante y ya está, por la puerta grande, y los demás días Hay que pues verla es un venir. toro de tal. Pero al final, la mayoría de esa gente, de esas ferias grandes, se ha hecho aficionado en su pueblo. Porque lo hemos hablado antes, de récord, antes de esto. Aficionados, no espectadores. Que no tiene Exactamente, nada no que es lo ver. mismo. Lo mismo. El aficionado, el que está viendo este capítulo, ya sabe lo que es un aficionado. Sí. Sufrir, Sabemos disgustarte. sabe a lo que nos referimos. Cuando vas a ver una corrida de toros, sobre todo a las ventas, sales más veces decepcionado. Dices que no vuelves, pero estás deseando. Hombre, nosotros la última vez salió bien. La última vez que fuimos salió bien. Dices que no vuelves, pero estás deseando un incentivo para ir y vas allí con toda la ilusión como el primer día. Eso sí, el aficionado, cuando va a las ventas, va todos los días como el primer día. Igual que un niño. Sí, a ver algo increíble, a ver, sobre todo, a ver algo increíble y formar parte de ese pedacito de historia que surge en las ventas ese día y tú poder estar ahí. Como yo tuve la suerte de estar cuando indultaron el velador de Victorino, que tenía 11 años, y tuve la suerte, o cuando tuve la suerte... ¿Es así el único toro Sí, indultado? a todos de las ventas, sí. Sí, ese es el único toro indultado en la Plaza de Toros de las Ventas. Que escucha, que no el único, eso otro día lo hablaremos, que tenemos, el único rabo no ha sido el de Palomo Linares. Ha habido unas personas que cortó dos rabos en las ventas. Pero bueno, eso ya lo hablaremos para otro día. Sí, eso lo dejamos. Entonces, cuando vas a las ventas, quieres pertenecer a ese pequeño trocito de historia de la tauromaquia, sea positivo o negativo, porque claro, cuando iba a ver la gente a Curro Romero y salía allí Curro Romero escoltado, pues también el que allí también lo puede contar. Entonces, vuelvo. Mucha gente, nosotros, yo toda la gente que me rodeo, su afición a los toros ha comenzado en los pueblos. Afortunadamente, económicamente eran factibles esos festejos. Llegará un momento, ahora mismo el toro está muy caro, no porque el ganadero quiera. O sea, tener claro, el ganadero no quiere vender los toros al precio que los está vendiendo. El ganadero está vendiendo los toros al precio que los está vendiendo, porque si no, ¿qué hace ahí? Porque es lo que le cuesta. Tiene que poner dinero de su patrimonio para poder claro. subvencionar, hombre, ¿no? Que ya lo hacen. Sí, que ya lo hacen muchos. Es un negocio
y al final ellos quieren sacar algo de rendimiento económico a su negocio, que muchas veces es mínimo, o sea, es mínimo. Entonces, el ganadero vende su toro caro, pero claro, hay muchos pueblos ya que se están planteando, bueno, ya se han planteado dejar los festejos taurinos porque son inviables económicamente. O sea, el reglamento está muy bien, pero lo que se paga por permisos, lo que se paga por las sueltas, lo Sí, que que se ahora paga entraremos ahí en por detallito. veterinarios, lo que se paga por burocracia, es superior a lo que se paga por el toro o por las reses. Entonces el corro, aparte de que es una cosa maravillosa, porque el corro es una cosa maravillosa, es Donde una salen cosa los toros, de verdad. porque ves vacas y toros increíbles y capones, y ves los animales cómo trabajan, ves un toro bravo pensando, una vaca brava pensando porque piensan, y ves cómo actúan. Aparte eso es más económico. Aparte al animal se le respeta, o sea, al animal cuando vuelve a la finca se le cuida, se le mima, si se ha jaspeado un poquito las pezuñas, pues se le deja ahí en recuperación hasta que está perfecto. Es un dios, como dice Miguel Ángel. Y se le respeta al máximo. O sea, el corro hubiese sido un gran acierto en la Comunidad de Madrid. Y yo Aunque creo mucha que gente por tradición crea que no, pero es que antes, señores, eso no era así. había corro en la Comunidad de Madrid. Antes las reses podían ir de un lado para otro. Y todos sabíamos, yo tenía 20 años, y sabíamos que toro o que vaca o que vacas se habían movido o no se habían movido. Sabíais los nombres, Y ¿no? sabíamos que toro era cerril. Y a condición de esas circunstancias, pues nos poníamos delante de una forma o nos poníamos delante de otra forma. Pero lo sabíamos. Eso de matar las reses, o sea, que hayamos estado 29 años comprando toros para los 15 minutos matarlos, fíjate la afición que tenemos. Fíjate qué grande es nuestra afición. Hemos seguido las peñas, las comisiones y los ayuntamientos comprando toros para 15 minutos y después matarlos, sin dar ninguna oportunidad a ese toro a desarrollar todo lo que viene, todo lo que tenía dentro, ¿no? 15 minutos nada más. Y ahora, después de 29 años, hemos 5 minutos más. A esa cámara, mestre. Lo vuelvo a decir. El que haya pensado esto, que se lo mire un poquito, o que nos diga sencillamente a le invitamos aquí, sí, le invitamos a que venga. a los aficionados taurinos de la Comunidad de Madrid, que nos diga por qué. No, a los ¿Por qué? aficionados de Dijo Miedo, a todos los aficionados de España. ¿Qué? ¿20 minutos? ¿Por qué? ¿20 minutos hay en más comunidades? ¿20 minutos hay en otros pueblos que no quiero nombrar para no meterlos en aquí, que se tiran 2 horas los toros por la calle? ¿20 minutos? No. Venga, hombre, por favor. No, eso no puede. Que vamos a estar a los 20 minutos, ya es que me pongo en el punto de vista mío, personal, que vamos a estar a los 20 minutos con una persona por detrás diciéndote denuncio o denuncio como no metáis los toros. Eso es lo que hemos avanzado. Meta él. Pero que se solucione ciertas cosas. Que lo meta él. Pues vamos a tocar otro poquito más el reglamento, que ya hemos tocado bastante con esto y yo creo que hemos sacado, a decir, la mayoría de trabas que hay. Luego haremos hincapié en el toro embolado, el toro maromado y ese tipo de festejos que los dejan entrever que sí, pero luego es que no. Entonces, para entender, en este nuevo reglamento aparece el término, o la definición, mejor dicho, de ciclo de festejos taurinos. Y eso en muchos artículos aparece mencionado. Entonces, para quien no lo entienda, yo le voy a leer lo que pone que es el ciclo de festejos taurinos. Es el conjunto de espectáculos taurinos que se celebra o se celebran de maneras o de forma sucesiva y tradicional en un municipio durante un periodo máximo de 7 días naturales, que puede interrumpirse con autorización de los veterinarios de servicio. O sea, ciclo, para que todo el mundo lo entienda, a voz populi, yo, a mi modo de ver o según mi interpretación, es lo que comprenden las fiestas, ¿no? Sí, eso lo digo porque, a ver, en su origen, eso lleva en la propuesta nuestra, incluso cuando ya recogíamos las firmas allá por el año 2006, ya venía el ciclo de festejos. Yo, eso, soy completamente sincero, lo copié del reglamento de Castilla y León, textualmente como
no cómo se define, sino la definición de ciclo, o sea, el concepto no, cómo se define ahí, pero sí que la palabra ciclo de festejos. ¿Con qué idea? Pues con la idea de aprovechar el ganado. Es decir, de que tú pudieses hacer, yo os cuento el barrio San Lorenzo, que yo creo que en la última entrevista que estuvimos... Sí, lo hablamos, sí en que lo hablé. en tu entrevista lo hablamos. Yo esto lo vi en el barrio San Lorenzo la primera vez que lo vi y dije, joder, un barrio que me recordaba al barrio mío de San Roque de aquí de Colmenar, cuando comprábamos las vacas y las soltábamos 2 o 3 veces y estaban horas y horas en la calle y la gente, hasta mi madre, se lo pasaba bien. Bueno, pues yo lo vi en ese barrio y dije, joder, un barrio que con poco dinero, con pocos recursos, puede organizar unas fiestas en las que se corre un encierro, luego se hace un concurso de recortes, al día siguiente salen los mismos toros de los recortes, salen en el encierro, luego se vuelven a soltar y se pueden hacer a lo mejor 5 o 6 encierros estoy hablando, durante todas las fiestas. Ese era el espíritu de nuestra propuesta. ¿En qué se ha quedado? Pues se ha quedado en que sí, que se define como de 7 días seguidos en una fiesta del pueblo, pero al final queda reducido a 2 sueltas. ¿Y cómo son esas sueltas? 2 sueltas de 20 minutos cada una. Pero de uno en uno. ¿queda recogido en el reglamento como 2 sueltas? Sí. ¿O como que no lo puedes soltar? A ver, más yo de te digo 2 las veces? combinaciones posibles son. Vale. Encierro y suelta, ¿vale? Suelta y suelta. Concurso de recortes y suelta, que antes el concurso de recortes estaba dentro de la suelta. Sí. Ahora ya es una categoría especial, concurso de recortes y suelta, y ya está. Lo único que tenemos, que es un sucedáneo de lo que teníamos aquí, que era el sube y baja de capeas, es el encierro de ida y vuelta. Es decir, sí. Una res únicamente, además. Es decir, no se puede hacer con toda la manada. Es decir, una res puede... Es lo que está definido aquí, perdona que te corte un poco, es lo que reúne el artículo 3 como encierro urbano. Encierro urbano, que el encierro urbano es lo que todos sabemos que es el encierro de Sanse, de Pamplona, etcétera, pero además se ha recuperado un encierro de una suelta, o sea, de una bajada, una subida otra vez a Corrales y volver a la plaza. Pero claro, la idea que teníamos era que fuese una manada. No de lo que se permite el reglamento es que solamente sea un toro. Va una res. Puede ser toro, puede ser vaca. Lo leo para que ahora el mestre me dé su punto de vista. Pues, encierro urbano. La conducción a pie y por vías públicas de reses bovinas de lidia, machos o hembras y cabestros desde un punto de partida situado en el área urbana del municipio hasta la plaza de toros o recinto cerrado. Eso es lo que se comprende como encierro urbano. Y ahí, si aquí pone que pueden ir acompañadas de cabestros o cabestros, luego resulta que si queremos hacer sube y baja, tienen que ir de uno en uno. Entonces, se soltarían las reses de lidia que tú imagínate para un festejo mayor, una novillada, una corrida de toros, para hacer un sube y baja, que es lo que tendría sentido para los corredores. No. Yo creo que esto viene supeditado a los toros de capea, que tú haces un encierro con un toro como se ha hecho hasta ahora y llega a la plaza y no tienes por qué cerrar la puerta, la dejas abierta, sube otra vez, no sé exactamente si tiene que tocar el toro como hacen los de las piscinas, por ejemplo, relevos, ¿no? Tocar la salida y bajar otra vez para abajo. Me imagino que será eso. Un toro de capea llega a la plaza y no se cierra la puerta. Puede subir otra vez o puede salir, creo que será, puede salir de la plaza otra vez y la próxima vez que entre a la plaza se tiene que cerrar la puerta. Eso es. Me imagino que la interpretación será esa. Porque, lógicamente, no va a llegar hasta arriba. Lo más normal es que la segunda vez que suba no llegue hasta arriba o se quede un ratillo por la calle y tal. Y luego ya cuando llegue a la plaza se cierra la puerta. Está bien porque pues, te permite un poquito de cachondeo y te permite un poquito de volver a los orígenes de lo que era el sube y baja. Porque en Colmenar de Oreja los encierros antes se llaman sube y baja. Ahí está en el programa de fiestas. Sube y baja de capeas. Sube y baja. Que no es lo mismo que suelta. Ese es el recinto cerrado. No. Que es lo que ya vendría a ser lo del blanco y negro, ¿no? Pero antes de pasar ahí,
para puntualizar, y quien se haya podido perder, quien tenga dudas y tal, ahora las va a aclarar Miguel Ángel. Sí, pues. Esto del sube y baja, este encierro urbano, ¿ya te estaría restando una suelta del animal para poder utilizarlo 2 veces? Es decir, si luego se hace la capea normal, suelta de reses, en una plaza de toros, y después de esa suelta de reses tú quieres volver a hacer otra suelta de reses que sea en en circuito urbano, ¿se va a poder realizar? Se puede hacer un encierro y una suelta. Pero ya has gastado las 2 veces, puede volver a utilizar el animal. Desgraciadamente sí. Entonces es un poco un engaño y solo vale esto con los toros que como solo van a concursar, porque si corrieran el encierro los toros de un concurso de recortes y luego hacen el concurso de recortes, no puedes volver a utilizar los del concurso de recortes. Eso es. Alcaldes que puedan estar viendo esto, apuntar por favor, que no se os pase por alto. Yo sé que estaréis asesorados, pero que no se os pase por alto. Y a los aficionados sobre todo, que no os tomen por tontos. Si tenéis que apretar con estas cosas para sacar el mayor rendimiento de vuestros toros. Hacerlo de la manera que más veces podáis aprovechar vuestros animales. Yo haría una suelta de reses al cajón, desencajonamiento en la plaza, como se viene haciendo en Colmenar toda la vida, y luego utilizaría esos toros para una suelta de reses en recinto urbano. Eso es. Que aquí lo estoy diciendo yo de recinto urbano, pero creo que está hecho de, o sea, está definido de otra manera el tipo de festejo, ¿no? Sí, el recinto urbano, claro, había que poner un límite y pusieron un límite de entre 4 y 8 calles. Si aquí, no sé si llegaste a conocer el blanco y negro, No, yo no. pues el blanco y negro era toda la manzana, pasaba por Los Intocables, bajaba bueno, es que llegaba hasta los 7 patios por las 2 calles. Por la de Donoso y por la de arriba. Exactamente. Y luego se abría. De hecho, incluso no, hubo algún año que incluso llegaba bueno, no porque cuando se puso la plaza arriba, que estaba en obras la Plaza Mayor. No, eso fue tarde porque eso lo... No, pero antes hubo unos años hubo 2 años que incluso se tuvo que hacer el trombolao arriba, donde la gasolinera. Claro, no había límite de calles. Ahora hay que poner un límite de calles, han puesto ese límite. Ahí hay que tener cuidado de decir, porque el otro día se planteaba, por ejemplo, ¿y si solo tenemos 3 calles? No, pues a lo mejor hay que tirar un poquito de ingenio y decir que eso nos han contestado afirmativamente que sí. La plaza se considera una calle, es decir, ya tendríamos las 4. Tendríamos una plaza y 3 calles más. Porque si termina en la plaza, pues se puede considerar vía pública también y se podría hacer de esa manera. O a lo mejor decir, me falta una calle, pues bueno, lo que hago es que abro una boca calle que tenga, atalanco a mitad de la calle y ya tengo las 4. O sea, hay que jugar un poquito con el ingenio, Claro. ¿no? Y están obligados, porque yo por lo que veo aquí, durante o sea, lo que sería el festejo de circuito de calles, aquí pone que cómo utilizar las reses, ¿no? Las veces que pueden salir y tal. Entonces, en el encierro urbano pone que puede tener lugar hasta la plaza de toros con retorno al recorrido y vuelta a la plaza una vez más, y siempre y cuando se trate de reses de lidia únicamente destinadas a una suelta posterior en la plaza de toros en el mismo municipio, que el recorrido lo realicen de una en una, que es lo que hemos hablado, y que tanto cada una de ellas como los cabestros hayan alcanzado la plaza antes de comenzar el trayecto de vuelta. O sea, solo pone que tienen que estar obligados a tomar el relevo Eso es. en la plaza de toros, que era lo que ha dicho el mestre. Y luego, de manera excepcional, pueden autorizarse en vías urbanas encierros en recorridos de una longitud máxima de 1.500 metros, que es encierro urbano como estamos conociendo, porque normalmente es de 1.000 metros, ¿no? Bueno, sí, el máximo son 1.500. Yo he estado en la zona de la sierra, yo creo que hay algún recorrido que tiene más de 1.000 metros. Lo que pasa que, claro, cada 600 metros creo que hay que poner una puerta que corte el recorrido. Por ejemplo, Guadarrama me parece que tiene esa longitud incluso. Vale, pues ahora vamos a la pregunta que muchos estarán haciendo. ¿Vuelve el encierro por el campo o no vuelve el encierro por el campo? ¿Y de qué manera?
Aquí pone, está recogido, que existe el encierro de campo o el encierro por el campo mixto. La diferencia, pues el encierro de campo pone, recoge el reglamento, que es la conducción de reses bovinas de lidia, machos o hembras, aquí ganamos, y cabestros por los caballistas y corredores campo a través desde un pago o predio determinado hasta otro previsto en el que se ubique un corral adaptado a tal fin. Es decir, en el campo hay un lugar de inicio y un lugar donde debe acabar el encierro, que es donde se va a encerrar a la res y te obligan a tener un corral, ¿no? Eso es. No pone nada, y no he leído nada en el reglamento, de que ponga que está prohibido recortar en el campo. Sí lo pone. Yo no lo he leído, digo. Sí lo pone. Expresamente no pone que no se pueda recortar en el campo, pero sí pone expresamente que está prohibido recortar en todos los encierros. Entonces, en un encierro está prohibido recortar. Incluso si son reses de capea. Donde no está prohibido es en la suelta en circuito urbano. Pero igual que el reglamento anterior prohibía recortar, citar a los toros que vayan a ser lidiados en una suelta, que vayan a ser lidiados posteriormente, y no hacía referencia a la res capea, que eso era una de las cosas por las que hemos luchado tanto, ¿no? De decir que quede expresamente permitido en un encierro a las reses de capea que se las pueda recortar. Pues no, pues ahora se prohíbe en cualquier encierro recortar, es decir, que olvidémonos de Guadalajara, no podemos... ¿Eso en qué artículo está recogido? No recuerdo en qué artículo, pero pone que está prohibido recortar a los toros. Recortar, citar a los toros en el encierro. Entonces nos tenemos que olvidar de eso. Ahora bien, en circuito urbano cerrado sí, evidentemente, porque es como una suelta. Y luego en encierro de campo, pues tenemos el mixto y tenemos el urbano. El campero y el urbano. El mixto, perdón. Encierro de campo y encierro mixto. El encierro mixto es el que conocemos pues de cualquier pueblo de Castilla y León, que el toro al final pues entra en núcleo urbano, y los caballistas tienen que salirse, apartarse, y ya pues ahí las reses van hasta la plaza, y exactamente igual que cualquier otro encierro urbano. Tampoco se pueden parar, no se pueden recortar, hay que correr con ellos hasta la plaza. Vale, yo me quiero ir aquí al artículo 14 y al 15, donde pone las condiciones del tramo de campo de los encierros. Que dice que durante el desarrollo de los encierros de campo y los encierros mixtos, en su tramo de campo se distinguirá a lo largo del trayecto de zonas. La primera será aquella zona en la que corren las reses de lidia y los participantes que las guían. Un recorte puede ser guiar. No. ¿Por qué no? Porque es que está prohibido, no sé en qué artículo ahora mismo, pero está expresamente prohibido recortar en encierros. Entonces, no se puede. Vale, pero que pone que una parte es de guiar y luego hay otra parte que se llama zona de expansión, si no lo tengo mal entendido, eso es. Que es aquella que permite a todos los participantes la huida ante cualquier acometida o incidente, denominada zona de expansión. Eso es. Si tú te tienes que librar de un toro, como hagas un recorte por salvar tu vida, te van a denunciar. Hombre. Ahí yo lo tengo claro. Seamos críticos con lo que pone y recoge el reglamento. Yo ahí lo tengo clarísimo. El bien jurídico protegido, en este caso, que es la propiedad, está por encima de cualquier otra cosa. Es decir, que si un toro se sale, a ver, que tampoco... No pone que se salga de ninguna zona, pone que existen dos zonas en el encierro de campo, que sería la de recorrido y la de expansión. Efectivamente, si un toro se sale o no se sale, es decir, tú estás corriendo, que a ver, ¿quién puede correr al ritmo que van los caballos y que van los toros en la zona de recorrido? Eso es prácticamente imposible. O sea, puedes ir corriendo por la zona de expansión, sí que va a haber mucha gente corriendo, y si un toro, que es cuando pueden pasar estas cosas, se sale y va por alguien, pues evidentemente te estás salvando tu vida. Si tú estás parado viendo al toro y viene a por ti,
porque yo prefiero pegar un recorte antes que salir corriendo igual que un bobo, porque el toro me va a coger y buscar la huida. Lógicamente, pero yo te digo en la práctica en un encierro de campo, es que, o sea, los que corren están, vamos, son muy pocos los que van en las astas. Es que no puedes correr un encierro por el campo a pie, es muy difícil, tienes que correr por la zona de expansión, claro. Digamos que hay una horquillita ahí donde puedes jugar un poco al lugar de la interpretación una vez más. La idea que tiene aquí el legislador es que los animales lleguen a buen puerto, es decir, que no se salgan de la manada, que lleguen al corral o que entren en el núcleo urbano si es un encierro mixto. Esa es la idea que tiene. En el encierro campero mixto. Está muy bien, uno puede dar lugar más a transhumancia y otro puede dar más lugar a pasar un día en el campo donde se sueltan los animales, se conducen como buenamente se pueda y a veces se echará en falta mucha gente a pie que lidie un toro en mitad del campo como se hace y puedas luego conducirlo de manera más fácil al final, al punto donde tiene que ir, que son los corrales que se instalen en la zona de campo. Aquí el problema que vamos a tener en Madrid es que, claro, llevamos muchos años sin poder celebrar este tipo de encierros. Aquí en Colmenar creo que fueron 4 fiestas, 2 años, creo recordar, que se hicieron. Y bueno, pues no contamos con gente, salvo gente que que haya salido fuera de la Comunidad de Madrid y que tenga experiencia sobre todo en la zona de Castilla y León. Créeme que hay mucha gente de Madrid pegada a Guadalajara, sí, gente de Colmenar que va todos los años a los encierros por el campo que hay en Guadalajara. Sí, pero yo te digo en la organización. O sea, la organización nos pilla un poco eso ya oxidados. Me da a mí que no. Es mucho más fácil, créeme, que hay muchos pueblos de Guadalajara que sacan adelante un encierro por el campo. Y son 4 gatos, ¿eh? Claro, lo que pasa es que Guadalajara, o sea, nos guste o no, a mí no me gusta, quiero decir, no me gusta cómo está el reglamento, ¿no? A mí me habría gustado que hubiese habido, pues eso, ya sabéis, ¿no? Mucha más libertad, que se pueda lidiar un toro en el campo. Lidiar me refiero que se pueda recortar. Sí, que se pueda recortar. Como se hace en Guadalajara. Lo que se hace en muchos sitios de España, Valladolid, Guadalajara. Valladolid menos, pero Cuenca. Pero el paradigma de lo que tú estás planteando es Guadalajara. O sea, que Guadalajara es eso. Guadalajara es, yo no lo llamaría incluso encierro por el campo, lo llamaría una suelta de reses a campo abierto. Sí. Lo llamaría así, que es lo que se hace realmente. La zona de Castilla y León no es tanto así, es más bien conducir, son los caballistas los que tienen la última palabra generalmente, y bueno, en los últimos tramos ya del embudo, pues es donde la gente que corre, es donde se suele poner la gente que quiere entrar a la zona urbana. Pero a lo largo del recorrido no, porque precisamente además, si te das cuenta, está previsto que tiene que haber 100 metros desde el centro o sea, lo que es el centro del valle, por donde va a ir la manada, tiene que haber 100 metros a izquierda y derecha. Y luego otros 300 a izquierda y derecha como zona de expansión, que en teoría es donde se va a poner la gente que tenga que salir con los caballos o que tenga los coches o... Pero si tienes que conducir a la res a un corral en mitad de esos 300 metros... Es muy complicado. Es muy difícil. Al fin y al cabo, siempre vas a necesitar gente a pie. Y mucha gente a caballo. Mucha gente a caballo que además sepa lo que está haciendo. Que sea consciente. Que sepa lo que está haciendo. Que dentro de las comisiones taurinas que hay en los pueblos y los ayuntamientos se cuente con la opinión de todo el mundo, no simplemente de asociaciones. Porque hay gente que no es partícipe de una asociación porque no comparte esas mismas ideas que esa asociación o que esas asociaciones. Entonces creo que los ayuntamientos deberían contar con más aficionados que no están arraigados a una filosofía de una asociación o de otra o de una peña taurina y que reúna ese cónclave, llamémoslo así, de gente pues que busca que su pueblo tenga el mayor número de festejos populares posibles y que todo salga de la mejor manera posible y de la manera más segura, ¿no? Entonces, ya se puede interpretar que no son transhumancias como tal los encierros de campo mixtos sí que son un poco más transhumancia, pero
no queda explícito, salvo por el artículo en el que recoge que en cualquier encierro está prohibido recortar. Pero bueno, al fin y al cabo también estaba prohibido antes y quitarte un toro a la carrera no es recortar, es salvarte la vida, ¿no? Evidentemente. Y más en mitad del campo, que es la nada, y pues yo lo siento, antes va la ética que la ley y encima cuando está mal explicada y mal definida, ¿no? Entonces, pues dará lugar a interpretaciones, habrá muchos problemas, pero creo que esto habrá que cambiarlo y sería uno de los puntos que está bien, pero se puede mejorar mucho. Eso creo que, como pues eso, el espíritu de este reglamento, uno de los pilares que tiene de los políticos con los que ha habido que pelear, y al final pues se ha impuesto lo que ellos quieren, que es seguridad, básicamente. Sí, Es decir, les da mucho miedo, pues que pase algo, efectivamente. Y entonces pues han tirado por la calle en medio, es decir, bueno, solo se permiten los vehículos autorizados. Sí, han ido a lo seguro, No a una pueden ir organización, que quede bien, nos y- ponemos la medalla y Y ya el está. prohibido recortar, es que, bueno, ahora cuando intervenga... Yo quiero se saber vuelve, que seguro que quiere lo que intervenir. el mestre está pensando sobre este pequeño debate que estamos teniendo nosotros, porque yo quiero que aporte muchísimo sobre lo que él interpreta y cuál es su punto de vista sobre esto de los encierros por el campo, que es una de las novedades, ¿no?, que nos recoge este reglamento. Sí, yo en parte... en parte no, estoy de acuerdo Súbete el con- micro, por favor. Estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Perdón. Aquí en Colmenar de Oreja fue el último año que se hizo un encierro por el campo, en el año 86. O sea, 39 años. Entonces, esperemos que no, pero no basta las ganas y la ilusión para organizar un encierro del campo. Tienes que tener un poquito de rodaje. Y tienes que saber los pros y los contras, que hay muchos más contras que pros. Sí, Porque estamos hablando de que un animal le sueltas en el campo abierto y en un momento dado se te puede eso ir de las manos de una forma muy radical. Entonces sí, es verdad que a la hora de que cualquier ayuntamiento de la Comunidad de Madrid que vaya a organizar un el campo lo tiene que tener muy claro y que no se le caigan los anillos para intentar contar o contratar o asesorarse de gente que sabe lo que es esto. Porque lo que no podemos hacer es fallar. O sea, tenerlo claro, lo que no podemos hacer ahora es utilizar el reglamento al libre albedrío. No. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser sensatos, tenemos que ser serios, tenemos que pensar que nos ha costado esto mucho, 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 y tenemos que ir sumando. No podemos el primer año ya ir restando, tenemos que ir sumando. Entonces lo tenemos que hacer con pies de plomo. Parafraseando lo que ha dicho Miguel Ángel, de que los políticos no sean... Los políticos es que tienen muchos complejos. O sea, los políticos con la tauromaquia tienen muchos complejos. No les importa ir a la plaza de toros a lucirse, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de firmar, a la hora de hacer, de hechos, no palabras, hechos, se acomplejan demasiado. ¿Pero por qué os acomplejáis de una cosa que es nuestra? ¿Por qué os acomplejáis de un arte? ¿Por qué os acomplejáis de una filosofía de vida? ¿Por qué os acomplejáis de eso? ¿Y por qué no os acomplejáis de otras cosas? Incluso de otras cosas que no tienen que ver nada con nosotros. De eso nos acomplejáis. De lo nuestro sí. Pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando. Como he dicho antes, hay que tener pies de plomo. Y todo lo que se haga con el máximo rigor, con la máxima seriedad. Porque como vuelvo a decir, nos ha costado mucho esto. Mucho, demasiado. Y no éramos profesionales de esto, ¿eh? Todos teníamos nuestro trabajo, nuestra vida, nuestro espacio y dedicamos parte de nuestra vida y de nuestro espacio y de nuestro tiempo, de nuestro trabajo y nuestro patrimonio a intentar cambiar esto. Ya se ha cambiado, pues vamos a ir con pies de plomo, vamos a ir a hacer las cosas con seriedad. Y Sergio,
Por supuesto que vamos a recortar en el campo. Hombre, claro. El primer encierro que haya por el campo, vamos a recortar y le vamos a quebrar el toro. Yo a lo mejor me da mucho miedo. Yo espero lo de la suelta de reses en recinto urbano, que es donde me picó el gusanillo y todavía tengo un poquito de pilas Duracell. Pero en el campo, aquí el artista que el otro día, el sábado, estuvimos en Alarilla, donde se pudo ver un encierro magnífico. Mucha gente de Madrid, por allí. Magnífico, un novillo magnífico que salió todo perfecto. El toro de la plaza al campo, se le dio en el campo. Disfrutaron los caballistas, disfrutaron los recortadores, los quebradores. Disfrutó hasta nuestro amigo Borja Ayuso, que se le arrancó el toro sin querer. Iba por hielos y se le arrancó. Disfrutamos todos. Y luego el toro fue otra vez a la plaza y a los corrales. En un pueblo de 150 habitantes. Sin ningún tipo de problema. Chapó para esa organización, para la gente de Alarilla. Que la verdad que nos lo pasamos el otro día, el fin de semana que yo he estado allí, magníficamente. Y con poquito han hecho algo muy importante, que es mantener vivo esa llama de las fiestas de un pueblo, de la tradición de toda la vida. Y de seguir con esa ganas y esa ilusión que hace pues que las fiestas populares pues sea parte de nuestra vida, ¿sabes? Porque al final las fiestas populares, para los que las vivimos y las amamos, es parte de nuestra vida. Entonces aquí en Madrid, pues como he dicho antes, lo que hagamos que sea con cabeza, vamos a dejar que los cimientos se sequen. Vamos a dejar que los cimientos se sequen, que se asiente este nuevo reglamento y luego ya vamos, una vez que esto esté asentado. Hay que ir todos a una. Vamos exigiendo, pero con cabeza, siempre con cabeza, porque al final lo que lo pagamos somos nosotros. Y no vamos a tirar el trabajo, sobre todo de Miguel Ángel, que casi está desde el principio y ha estado hasta el final. Y va a seguir. Y lo mismo, Mani, a mí me reengancho otra vez. Sí, que sí, cuanto más seamos mejor. No vamos a tirar de Miguel Ángel, de Kimi, de mucha gente de la federación, de Peñas, de toda esa gente que está guay, hasta de la persona que un día hizo una fotocopia para que esa fotocopia sirviese para algo, de todo el conjunto de esa gente. No vamos a tirar el trabajo por tierra ahora. Estamos criticando el reglamento, pero lo que tenemos hay que conservarlo y exigir cuando toque más. Pero esto hay que conservarlo, porque lo que teníamos sí que era infumable. Era pues eso, ¿qué voy a contar? Aficionados de la Comunidad de Madrid. De la Comunidad de Madrid, que vieron la libertad que teníamos antes del 96 y lo que pasó. Los chavales jóvenes, como Sergio, tal, habéis crecido ya con el nuevo reglamento. Claro. Yo nací en el 98, justo. Nos hemos encargado algunos de recordar lo que había, de decir que lo que teníamos no era la realidad de la Comunidad de Madrid, y nos han hecho caso, nos han hecho mucho caso, y ellos eran conscientes de lo que teníamos no era la realidad de la Comunidad de Madrid. Y también esta gente que no sabía lo que había antes del 96 porque no habían nacido, han sido muy importantes para que este proyecto se lleve a cabo a través de las redes sociales y a través de toda esa vorágine de información que lleva estos últimos 20 años o 15 años, más que 20, fuerte 15 años. Y esta gente joven, pues se ha encargado y ha hecho un trabajo muy importante de divulgar a través de sus redes sociales de lo que era, de lo que teníamos y de lo que podía ser, que ya es. Entonces, como he dicho antes, vamos a dejarnos de egoísmos para adelante, que la vida es muy larga, como hemos visto. Fíjate que es larga la vida que nos ha dado para disfrutar delante del 96, de estar en esta condena de 29 años de este reglamento y de tener la ilusión ahora, con 50 y pico años. Ponte el micro, ponte el micro. Yo recuperé la ilusión. Bájatelo para que se te vea la cara. Cuando conocí a mi mujer en el año 98. En el año 98, que fue ya cuando ellos tenían un chalet allí en Ávila. ¿Lo corroboras? Sí, lo corroboras. Sí, bueno, y ella acabó hasta las narices de mí, claro. Porque es que, joder, yo cuando me empecé a enterar de allí, coño, que hay encierro por el campo en Olmedo, que hay encierro por el campo
en Medina del Campo, hostias, Segovia. Decía, Dios mío, Segovia no es de campo, es Segovia. Y yo iba allí y iba diciendo, joder, si es que esto es lo que teníamos en Colmenar, macho. Y como dice mi hermano, que el otro día lo decía, se lo decía aquí, me decía, es que parece que el reglamento de Gallardón se sacó para joder a Colmenar, macho. Porque Parece. es que parece que nos tenían manía. O sea, yo no sé si por el toro Parece. volado, por A qué mí- coño nos tenían manía. A mí me da mucha rabia que me lo hayan tenido que contar, que no lo haya podido vivir, que haya tenido que ver fotos ultra borrosas de un toro embolado, que tenga que ver cosas del blanco y negro en fotos pues imaginármelo, ¿no? De ir por esas calles que me las conozco y ver los agujeros, pues aquí estarían los hierros y tal. Y me da mucha rabia y entre otras cosas yo siempre he sido, no sé, me ha gustado ser echado para adelante con lo de defender nuestras tradiciones y creo que bueno, pues, con este pequeño proyecto y dándole la visibilidad que no tiene ya no solo la Comunidad de Madrid, que hemos sido los más perjudicados, sino toda la visibilidad que no tiene pues un pueblo de Navarra, el pueblo de Alarilla, que tiene 150 habitantes nada más. Orche, pueblos que estaban perdidos de la mano de Dios, pero donde te encuentras el nacimiento del río Tajo, que fue David, que están en Teruel. Teruel existe. Festejos que desconoce mucha gente, Rubielos. pues darle esa visibilidad aquí. Pero para ya cerrar, antes de no cagarla, no quiero dejarme ningún tema, creo que hemos tocado prácticamente todo, tanto las novedades como las prohibiciones, como lo que no. Por encima, en resumen, porque si nos ponemos a analizar el reglamento, nos matamos a nosotros mismos. La mujer de Miguel Ángel nos mata porque tendrá hambre la pobre. Y todo el equipo que tenemos aquí detrás, que por cierto, estamos en Spotify desde ya, Juanjo, por aquí, que hoy Juanjo lo tengo aquí, no se lo tengo que decir por cámara, pero por aquí, el Spotify, tenemos todo ya, hemos subido casi todos los episodios, confírmame. Está todo subido, ya lo podéis escuchar, que me habéis pegado muchas palizas con lo de Spotify. Y bueno, pues muchas gracias por apoyarnos y de verdad, suscribiros, pero no os vayáis, que todavía nos queda, que quiero aclarar bien el tema del toro embolado. El tema del toro embolado que a nosotros nos toca muy de cerca, que lo hemos tocado por encima, pero para cerrar, quiero que seamos claros. ¿Va a poder volver el toro embolado a la Comunidad de Madrid? ¿Sí o no? A ver, yo te intento responder De la mejor manera. cuál es mi opinión. Y siendo conscientes del artículo 61. Yo soy consciente del artículo 61, soy consciente del artículo 5, pero sobre todo soy consciente de la corriente política que hay ahora mismo, que es lo más importante. El desarrollo que ha llevado el toro embolado en toda la ejecución de esta normativa, desde que empezamos con esto, siempre ha sido trabas y trabas. Voy a contaros una anécdota que posiblemente no conozcáis. Creo que fue allá por el año 2018, antes de la pandemia, creo recordar, con el apoyo ya favorable de la Federación de Municipios, con el apoyo favorable de la propia Comunidad de Madrid. Salió en las noticias, creo que fue en El Mundo, en algún otro periódico más. Esto fue en noviembre, me parece, fue en noviembre, era invierno. Y me llama un gran amigo nuestro, el papi de Sanse, y me dice, Miguel Ángel, lo habéis conseguido. Una tarde, que estaban mis hijos en la academia de inglés en ese momento. Digo, ¿qué hemos conseguido? Lo del toro embolado, macho, que lo habéis conseguido. No lo sé. Yo, a ver, era favorable todo, pero no lo sé. Sí, está en las redes sociales, está en el periódico, no sé qué. Está en la hemeroteca. Si tú buscas, creo que es El Mundo, textualmente, el toro embolado amenaza con volver a Madrid. Ese artículo, ¿crees que lo podamos sacar y mostrar aquí? Lo vais a sacar si buscas en el periódico. Bueno, parece ser que hubo una llamada de alguien importante, no voy a decir quién, pero muy importante, a un nivel Dios. Ostras. Que dijo, esto no puede salir adelante. Esto no puede salir adelante. Ni aun siendo lo que quiere el pueblo. El propio Parlamento de la Comunidad de Madrid, claro, cuando se enteraron de esto, porque el reglamento no se aprobó por el Parlamento de la Comunidad de Madrid, se
aprobado por el Consejo de Gobierno, es decir, por el Poder Ejecutivo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el que ha sacado el reglamento. Ya empezó a haber problemas, hubo una llamada importante y se retiró el apoyo unánime que había en la Federación de Municipios, se retiró ese apoyo al toro embolado. Es decir, iba para adelante. Y ya se quitó. Antes de la pandemia te estoy hablando, no recuerdo, esto es como antes de Cristo, pues la pandemia es algo parecido a antes de Cristo. Entonces, después de esto, muchas reuniones y muchas fotos de Colmenar y 3 informes de un veterinario valenciano que acreditaban que el toro embolado no sufría y muchas otras cosas. Y a mí, pues, gente muy cercana al consejero que había en ese momento, el anterior al que tenemos ahora, Miguel Avellán. me dijo: Miguel Ángel, esto no puede salir adelante. Es que esto no puede ser, es que no podemos hacer el toro embolado. Es Miguel Avellán, ¿verdad? No, Miguel Avellán, no voy a decir quién es. No, era del Centro de Asuntos Taurinos. Miguel Avellán nunca se opuso al toro embolado. Nunca se opuso. ¿Tú es que has tenido contacto con él? Es más, a él yo creo que le daba igual, ¿sabes? Porque además el Centro de Asuntos Taurinos aquí no hay ni pincha ni corta. Es decir, el Centro de Asuntos Taurinos lo que tiene es como si dijéramos un órgano asesor. Y sí que en otras cosas, por ejemplo en el encierro chiqui, que también lo proponíamos en el reglamento, encierro para mayores de 14 a 16, con añojos o con reses de menos de un año, sí que expresamente nos dijo que eso no se podía hacer en Madrid, porque si pasaba algo, claro, en Madrid no, y porque en otros sitios sí. Si tu padre te autoriza a que te vayas a hacer parapente o a que te vayas a hacer gilipollas por ahí a un descampado, pues lo mismo. Pero bueno, es su opinión, era su opinión. Ahora te dejo que te explayes tranquilamente. Porque volvemos al toro embolado. Estuvimos en un tris, de hecho es que venía regulado en nuestra propuesta hasta la longitud, el grosor que tenía que tener la maroma. Sí, todo lo más técnico para que fuese lo más seguro que no y todo hubiese, regulado, ¿no? Que un veterinario comprobase que no había goteo en la antorcha. Sí, todo. Es decir, 1000 cosas. Y eso se ha obviado completamente. Es decir, no se ha metido en el reglamento. Eso sí me acuerdo que lo mencionaste en el podcast. Como hemos sido tan pesados, se ha conseguido eliminar la prohibición. ¿Eso significa que se puede hacer? Pues va a depender, como le estaba hablando ahora, es decir, de la oportunidad, el oportunismo político que hay en ese momento. Hay que pillar a alguien en el momento adecuado. Yo no pierdo la esperanza de que con este reglamento se pueda hacer. No pierdo la esperanza, porque es un festejo que no tiene arraigo en la Comunidad de Madrid, salvo Torres de la Alameda y Colmenar y Torres de la Alameda, y por ahí hay otro municipio que no recuerdo bien, que también un día me lo dijeron, me dijeron: oye, que te olvidas de nosotros. No me acuerdo que también se hizo en Belmonte, creo recordar, y se hizo en Villarejo, pero donde realmente lo teníamos arraigado ahora aquí. No tiene arraigo, bueno, mejor. El artículo 61 lo permite. Atar de forma cruel, estamos en esas. ¿Es de forma cruel? No. ¿Y si el toro embolado sale, porque claro, en presencia de público? ¿Y si el toro embolado sale de la corraliza ya embolado? Como se hacía antes. Que no se embola en presencia de público. Sale ya a la calle con las bolas puestas como se hacía antes. Pues a lo mejor eso se permite. Sí puede ser el primer... A lo mejor se permite. No se está tratando de forma cruel a la res. Hay informes veterinarios que lo avalan. Es más, si un toro se embola en una corraliza y sin tiempo de que haya que hacerlo en 4,90... en 4 segundos, 9, como los embolados. Pues, que sería bonito de ver, porque es que el toro no te das ni cuenta de que el toro ha llegado al pilón, pum, y ya está embolado y dices tú, ahí va. No te has dado cuenta. No se da cuenta ni el toro. No, claro, el toro no se da ni cuenta. Ni el toro se entera. Pero si sale ya con las bolas puestas y sale ya con todos los mecanismos necesarios para que no gotee, para que no haya ningún tipo de sufrimiento por parte del animal, yo tengo la esperanza en eso. O sea, que se dejan las puertas abiertas a que se pueda realizar de la manera más... de la que mejor se interprete, digamos, ¿no? Efectivamente. Y no está prohibido. Y como he dicho antes, o sea, esto no se acaba aquí.
No se acaba aquí, seguiremos luchando. Nosotros ya sabes Esto no se acaba aquí. que estamos contigo totalmente en contacto cada día para ver que sí, que no. Y ya veremos cuándo podemos volver a exigir un cambio pequeño, por muy pequeño que sea, pero volver a solicitarlo, David, decir, tiene que ser demostrar los que cimientos que se eso sequen es, bien. demostrar que esto que tenemos ahora sabemos Que gestionarlo, somos responsables. que somos responsables, que hay no se nos hace accidentes. grande. Por favor, hay que tener una cabeza muy bien amueblada y también los organizadores y los ayuntamientos. Ojo con la seguridad, que la seguridad es fundamental. Que, joder, que Madrid, mira, una de las pocas cosas buenas que tenía el otro reglamento era la seguridad. Que vas por ahí por sitios y ves las Sí, talanqueras atadas con pita, ¿sabes? sí, eso es así. Y te sueltan un toro de 500 kilos en un pueblo de 200 habitantes Y a atado ver con qué pita. Y coño, el que está detrás de la talanquera a lo mejor no le apetece tener que salir corriendo o llevarse una No. cornada. Pues es así. Entonces, la seguridad ahora tenemos que intentar demostrarles a los políticos que sabemos gestionarlo y que sabemos hacerlo bien y que va a salir todo bien. No, y así va a ser, así. No darles ningún argumento para dar un paso atrás, al revés, con responsabilidad. Yo creo que los ayuntamientos deberían tener una comisión organizadora bastante profesionalizada y mentalizar a esas personas que no están haciendo un trabajo, porque al fin y al cabo yo creo que deberíamos ser más voluntarios taurinos, como se hace en Valencia, y no trabajadores por pastoreo, trabajadores por X, por A. Al final, si queremos que algo salga, algo cuesta, y si lo dedicamos tiempo, pues a mí me da igual ser pastor y que otros estén cerrando puertas y tal, pero lo podemos hacer de manera voluntaria. Cuando ya depende tu tiempo de, pues yo no puedo estar haciendo esto porque tengo que estar aquí obligado, pues obviamente tanto no te gusta. Entonces, para cerrar ya, no sé qué era lo que querías puntualizar tú antes, y seguro que Pues, te acuerdas. Esto con lo de los 14 años, pues igual, políticos acomplejados. Que con 14 años pues coger una moto en el circuito de Jarama y ponerte 300 por hora. Y con 12 y con 11. Y desgraciadamente fallecen. Pero como es con las motos, no pasó nada. Nos da miedo, o sea, ponemos baremos a las muertes, ponemos baremos a los accidentes de los niños. No es lo mismo que un niño tenga un accidente con 14 años con una becerra que con una moto que se pone a 300, ¿no? Pues eso, políticos acomplejados. Y hablando del tema del toro embolado, pues sí, al final se quitó lo de prohibición expresa, lo que cuando salió el otro proyecto hace 2 años de reglamento fue un mazazo para los que amamos, sentimos y hemos dedicado nuestra vida, parte de nuestra vida, al toro embolado. Y se ha quitado, como dice Miguel Ángel, a través de ese artículo, de los festejos de otras comunidades, si lo sabemos hacer bien y el receptor capta lo que le dice el emisor en el momento clave, pues yo creo que sí, yo tengo la ilusión Eso intacta. se da en lengua. Yo tengo la ilusión intacta de que algún día se podrá ver lo que hemos visto muchos años. Y es que, para que la gente lo entienda, en Colmenar nuestro patrón es el Cristo del Humilladero, que hasta la gente que no es creyente le ama. O sea, yo conozco mucha gente que no es creyente y ama al Cristo por muchas circunstancias, ¿no? Pues esos años que tuvimos el toro embolado, estaba el Cristo y el toro embolado. No había otra cosa. O sea, estaba el Cristo y debajo, un poquito por más debajo, lógicamente, estaba el toro embolado. Y lo que se vivía. Y eso que en Colmenar no se embolaba en público, ¿no? Se embolaba, como ha dicho Miguel Ángel antes, dentro de una corraliza, excepto una vez que se pudo embolar en la plaza, que ese año, normalmente en las fiestas del toro, las fiestas de mayo y septiembre era un toro embolado cada fiesta, o sea, había 2 toros embolados al año, pero hubo un año, me parece que fue en septiembre, que se hizo el toro embolado donde se hacía en la corraliza y el calle, y otro que se hizo en la plaza, que vino la buena gente de la Val d'Usó, de Castellón, que todavía algunos los veo y tal, todavía me los recuerdan, estamos hablando de hace 40 años, y era muy importante para el pueblo. Fijaros, para la gente que no conozca la historia, ya lo dijo Emilio, mi primo Emilio, era tan importante y caló tanto que años después se consiguió hacer una cuadrilla y convertirse pues, en lo que todo el mundo que sepa de los festejos populares y sea aficionado a los festejos populares
los emboladores de Colmenar de Oreja, ¿no? No hay más que hablar de ello, ¿no? Ahí están sus hechos, no palabras, hechos. Pues llegando aquí es más que un hecho, ya lo habéis visto en el podcast, y el que no, que se pase a verlo, y tenéis ahí un montón de podcasts más de los que podéis aprender mucho, seguro, porque yo estoy aprendiendo con ellos. Y nada, hasta aquí yo creo que está bien la tertulia. Juan, si me puedes poner el planito general para despedirnos todos, genial. Ahí, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por vuestro tiempo siempre, a ti, Miguel Ángel, por tu dedicación. Creo que más de uno en comentarios te debería agradecer, o en privado, tu labor por este pequeño cambio, por esta pequeña mejora dentro del festejo popular. Y nada, gracias a vosotros, que si ahora sí me pones mi cámara, Juan, de lujo. Gracias a vosotros, que ya hemos superado los 1000 suscriptores, de verdad, muchas gracias por el apoyo. De verdad que nos viene muy bien para seguir mejorando, que cada día lo intentamos más, aunque tengamos nuestras gran cagadas o se nos cuele la perra. Pero de verdad, 1000 gracias por suscribiros, por seguirnos y por todo el apoyo. Espero que hayamos podido resolver vuestras dudas sobre el reglamento, y el que tenga alguna que otra duda o inquietud sobre él, o si nos hemos saltado alguna parte, que lo deje por comentarios, que seguro que Miguel Ángel se lo va a leer y os lo aclara por comentarios, y si no, le llamo yo y os lo aclaro yo. Y si no, el mestre, que te lo dice más claro que a los políticos, como se lo ha dejado hoy, ¿vale? Así que nada, señores, muchas gracias, y ¿quién dijo miedo? Suscribiros, porfi. Hasta luego, familia. Muchas